El texto bíblico que vamos a leer es tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 21. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan todos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. Eran 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Mis queridos hermanos y hermanas, es palabra de Dios. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tenga la amabilidad de sentarse. Recordemos pues esa reflexión que estamos haciendo con respecto a la resurrección en estos días, donde Jesús luchó mucho con los apóstoles. Nos cuenta de que Jesús salió al encuentro de ellos permanentemente para que ellos tomaran conciencia de la resurrección. En la primera lectura nos habla cómo Pedro, un hombre adulto ya, ha asumido la resurrección. Ya es un Pedro resucitado, donde nos habla Pedro, comienza a actuar y todo lo hace a nombre de Jesús. Nos cuenta cómo Pedro comienza a llevar del bulto. Ya comienzan, Pedro tiene que ir a la cárcel. Nos menciona hoy la Sagrada Escritura. Y fueron muchos los momentos en que él estuvo en la cárcel. Desde allí escribió algunas cartas, las cartas de Pedro, les escribió. Y nos cuenta cómo Pedro lo hace con verdadera convicción. Le preguntan: ¿usted por qué hace esto? La sanación de un hombre paralítico. Y él lo dice: lo hago en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Es la insistencia de Pedro. Es muy importante para nosotros esa palabra de Pedro, ¿no? Todo lo hago en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos las cosas, las hacemos siempre pensando en eso. ¿Por qué ejerzo mi oficio de padre de familia en la casa? En nombre de nuestro Señor Jesucristo hago las cosas por voluntad de Dios.
El Evangelio nos llama la atención, ¿no? Allí nos menciona cómo Jesús de nuevo tiene que aparecer a 7 apóstoles que están en el lago de Galilea. Y allí en el lago de Galilea los apóstoles parece que no han asumido la resurrección, porque nos menciona Jesús que se aparece varias veces a ellos. Es la tercera vez que se aparece allí en el lago de Galilea a ellos, pero ellos no asumen la resurrección. Se aparece a ellos y allí en la pesca ocurre algo muy importante, ¿no? No han pescado absolutamente nada, ni un resfriado siquiera. No han cogido un solo pez. Y les pide que lancen la red a la derecha. Dice que sacan 2, ¿sí? 2 barcas grandes, ¿cierto? Llenas de peces. En una sacaron 153 peces, que simbolizan por allá las naciones que en ese momento habían. 153 peces, nos cuenta eso entonces, que fue una gran pesca. Muy seguramente Pedro había podido decirle a Jesús: Señor, ¿por qué no vuelve mañana y echamos otra pescadita y montamos una empresa de peces aquí bien buena? Y usted va a ganar platica y nosotros también. Pues no, Pedro no pensó en eso. Pedro se lanzó al agua, dice, ¿no? Porque estaba sin ropa, ¿sí? Y lo que hace él es como hacer un acto de pedirle al Señor que lo perdone, un acto de perdón, ¿no? Por haber dudado de él. Este hecho también me llama la atención, es muy importante. Pedro había podido pensar hacia afuera: montemos un negocio, Señor, usted y yo, véngase mañana bien tempranito y hace otra multiplicación de peces y ahí vamos ganando platica. No, Pedro pensó siempre hacia adentro, no hacia afuera. Pensó en él, pensó en que él le faltaba ser una persona más de fe, un hombre de fe, un hombre más entregado y más convencido de las cosas de Dios. Qué bueno que esta palabra de Dios hoy también nos ayude para entender que los apóstoles necesitaban resucitar. Así como Jesús resucitó, esa primera lectura nos llama la atención, es decir, cómo los apóstoles toman la convicción de que ellos también deben resucitar. Ustedes y yo también. Jesús resucitó, sí, claro, pero nosotros también necesitamos resucitar ¿a qué? A una vida nueva. Necesitamos resucitar también a encontrarle sentido y gusto a la vida, a las cosas que hacemos, ¿sí? Esa es para nosotros la tarea de todos los días, un resucitar, para que el Señor sea el que Él se apropie de nosotros también y nosotros podamos hacer las cosas siempre en nombre de Él.